Se están crispando un poco los ánimos, hay una manifestación. Fue la tensión que se vivió esta tarde en la Embajada de Haití. Alrededor de 70 ciudadanos extranjeros se aglomeraron con la esperanza de obtener un cupo en vuelos humanitarios para retornar a su país. Denuncian que debido a la pandemia hace meses están sin trabajo y que no pueden seguir subsistiendo. Quisiera devolver mi país porque no tiene para pagar a casa, no tiene para comer. Nosotros exigimos a la Embajada de Haití para que ayuden a los haitianos que devuelven sus países. Porque es difícil acá, a uno que no tiene trabajo. 6 meses sin pega aquí, es muchos meses, tengo que pagar luz, agua, todo eso. La tensión y la incertidumbre se produjo por la confusión en los vuelos humanitarios que está financiando la Confederación de Producción y Comercio, colaboración público-privada con la Cancillería. Los migrantes buscaban certeza y fecha sobre un presunto vuelo confirmado hacia Haití. Incluso llevaron una lista con 180 nombres. El gobierno de Chile mantiene un vuelo dispuesto para Haití, así como se ha dispuesto para otros países. Faltan algunos detalles, este es un vuelo que no tiene fecha, ¿ya? Que no tiene fecha y aún no tiene pasajeros. Esa es la situación que tiene que gestionarse entre la Embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos no están pidiendo nada más que regresen a su requerido país y ya tienen su bandera. Por ahora la CPC confirmó 3 vuelos charter. El lunes se fue el primero a República Dominicana con 147 pasajeros. Esta mañana despegó otro a Ecuador con 179 ciudadanos y durante la próxima semana saldrá un tercer viaje a Colombia. Los vuelos hacia Venezuela, Cuba y Haití aún no han sido confirmados como destinos, pero el financiamiento estaría disponible en caso que existiese la coordinación con esos gobiernos. Todavía Chile tiene este viaje por 150 o por 180 personas de Haití, pero ahora la decisión tiene que tomarla Haití si aceptan el vuelo o no. ¿Y por qué motivo no van a aceptar o no? No sabemos. La principal dificultad para gestionar los retornos es que muchos países han cerrado sus fronteras debido a la pandemia y son sus propias cancillerías quienes deben estar dispuestos a tomar todas las medidas sanitarias necesarias para poder recibir a sus connacionales.